grabando. Estamos grabando, hoy sí. Entonces, hoy vamos a ver lo que corresponde al tamaño del Estado. En este sentido, hay algunas teorías relacionadas a cuánto debería ser el tamaño óptimo del Estado. Si me apagan, por favor, el audio de sus celulares, por favor, y si necesitan participar, simplemente lo encienden y participan. ¿Qué podemos decir acerca del tamaño del Estado? Dice, por sector público, entendemos el conjunto de instituciones u organismos que regulan de una forma u otra las decisiones colectivas de carácter político, económico, social y cultural del país. Además, el Estado interviene en el desarrollo de la actividad económica como un consumidor y como un productor, ¿verdad? Porque recuerden ustedes que a través de la función de distribución, el gobierno lo que hace es canalizar los recursos que capta para poder atender las necesidades que el sector privado no puede atender o que no tiene incentivos para atender, entonces lo hace el sector público. ¿Cuáles son las perspectivas entonces del tamaño del Estado? Entonces, aquí nosotros tenemos dos perspectivas que siempre las hemos discutido sobre un Estado mínimo reducido que se ocupa más del tema de administración de justicia, velar por el cumplimiento de la ley, y un Estado regulador y normativo, pero no un Estado que intervenga directamente en las actividades económicas del país. Sin embargo, nosotros tenemos otros pensadores que creen que el Estado debe de intervenir de forma directa a la economía porque es parte del funcionamiento del crecimiento económico. Incluso, si nosotros nos recordamos, cuando John Maynard Keynes presenta las ecuaciones de producción, en este caso de la demanda agregada o del PIB, recuerden ustedes que uno de los componentes de la demanda agregada es el gasto del gobierno y lo presenta de forma positiva. Esto significa para Keynes precisamente que el Estado sí, a través de su intervención, podía tener efectos positivos en el crecimiento económico. Y esto fue refrendado precisamente por los mismos neoclásicos cuando en su síntesis neoclásica en el modelo de Higgs hacen precisamente el modelo ISLM, que también vuelve a repetir otra vez la función de demanda agregada, solo que disfrazada a través de la función ISLM. En este sentido, entonces, aquí nosotros vamos a ver dos perspectivas que son muy discutidas. Aquellos que creen que el Estado no debe de intervenir y que todas las funciones de asignación, todas las funciones de asignación eficiente de los recursos se les debe dejar al mercado, porque el mercado tiene la fortaleza misma para poder hacer esa asignación eficiente, esa distribución de los recursos. Sin embargo, para otros agentes, la intervención del gobierno en la economía es imperioso y lo podemos ver en las diferentes ecuaciones. Aquí tenemos algunas posturas desde los clásicos hasta los más contemporáneos, y dice: desde el inicio los teóricos debatieron acerca del papel del Estado. Para Adam Smith, este tenía el propósito de provisión de defensa nacional, administración de justicia y provisión de los bienes públicos. Eso es lo que dice Montes de Oca en un libro 2008. Por lo tanto, la intervención del Estado es limitada, dejando las otras actividades al sector privado. Recuerden ustedes que aquí hay una disyuntiva, y la disyuntiva es la producción, cuánto yo destino de mis factores productivos, de mis recursos que son limitados, para producir
bienes y servicios, ¿quién va a producir entonces los bienes y servicios de forma privada y cómo vamos a producir los bienes y servicios de forma pública? Lo que nosotros no podemos es que tanto el sector público como el sector privado estén ofreciendo el mismo bien o el mismo servicio. Muchas veces, aunque los bienes y servicios son similares, pero no para el grupo meta o el mercado meta al que va dirigido las producciones. En el caso del Estado, muchas veces nosotros sabemos que el Estado produce y ahorita hay un debate muy acalorado acerca de la posibilidad que la empresa privada traiga las vacunas a Honduras. Muchos consideran que esa es una función del Estado y le pasan esa obligación al Estado. Yo les pregunto, si nosotros asumiéramos el costo todos, ¿cuánto costaría precisamente esa vacuna? Y sabemos que son arriba de 1.500 millones de lempiras, lo que realmente costaría inmunizar más o menos a 4.8 millones de personas. Entonces, si nosotros pensamos que ese es un recurso escaso, el dinero es un recurso escaso, entonces una de las formas que podría ser es que también el sector privado pueda producir, pueda traer la vacuna, pueda vender a aquellos sectores que realmente la pueden pagar y aquellos sectores que no pueden pagar porque no llegan al precio, entonces el Estado debería de subsidiarles precisamente esa vacuna a través de no precios de mercado, así como las piensan vender aquí, ¿verdad? Sino que tal vez a precios básicos en donde los empresarios ganen, pero en un margen de utilidad grande, ¿verdad? Pero ahí hay una discusión, incluso se ha postulado en varios portales de algunas instituciones criticando precisamente eso. Bueno, aquí hay una solución para un problema, ¿verdad? Una solución de mercado o una solución no de mercado. Y ese es el debate que nosotros podemos tener incluso sobre cuál es el tamaño óptimo del Estado que me asegure un crecimiento adecuado dentro de la economía. En este caso, lo que he de decir es que si el tamaño es demasiado grande en la economía, lo que puede generar, chicos, más bien en vez de un impacto positivo en la economía, puede generar una contracción en el crecimiento económico. Y después lo vamos a ver con dos perspectivas que las tenemos muy identificadas. Otros teóricos, consideran que existe por lo menos dos grandes objetivos que debe perseguir el sector público. Fomentar el funcionamiento eficiente de los mercados y promover la equidad, ¿verdad? Que eso es lo que nosotros habíamos establecido con las tres funciones del Estado. Según lo que planteó Samuelson, dice, en el 2002 estableció que las funciones esenciales del Estado son garantizar la eficiencia, combatiendo las fallas de mercado, corregir la distribución injusta de los recursos y fomentar la estabilidad y crecimiento económico, reduciendo el desempleo, e inflación a través de política fiscal. O sea que siempre vienen siendo las mismas tres funciones, solo que Samuelson las presenta un poquito más argumentadas y diferentes. En este caso, muchos teóricos han coincidido que el gasto gubernamental determina el nivel de crecimiento económico. El gasto gubernamental, ¿cómo nosotros lo estimamos? Lo estimamos a través de la relación gasto-PIB. Esa relación gasto-PIB, que es casi idéntica a la forma en que nosotros estábamos calculando el tema de deuda-PIB, deuda total-PIB, también es un parámetro que nos sirve precisamente para decir si el tamaño que nosotros tenemos dentro de la intervención del gobierno es o no es adecuada. ¿Va a generar crecimiento o va a generar contracción económica? En este sentido, entonces nosotros tenemos algunas posturas de Barro y Sala en 1995 con un modelo que ese es el que vamos a ver, el de RAM 1986, entre otros.
Vamos a hablar del modelo de crecimiento, creo que es crecimiento endógeno de Barro, sobre el tamaño del Estado. En 1990, dice, Barro propone un modelo de crecimiento endógeno, ahí está. Endógeno es dentro del mismo modelo, de las mismas variables, de la misma economía que nosotros podemos explicar el crecimiento y no hay variables exógenas o fuera del modelo que puedan influir en el crecimiento económico. Dice, los modelos de crecimiento endógeno parten de los siguientes supuestos. Número uno, las funciones de producción con rendimientos, primero las funciones de producción son con rendimiento constante de capital. Hay crecimiento económico de largo plazo explicado endógenamente y no existe convergencia económica entre los países debido al comportamiento de los rendimientos constantes al capital. O sea, si nosotros decimos que el rendimiento del capital en la economía es de un 5, un 10, un 20%, y esto lo adoptamos para todas las economías, por más que nosotros crezcamos en un 5, un 15 o un 20%, otras economías van a crecer en el mismo nivel y nunca va a haber una convergencia o una igualación de las producciones en cada economía. Y eso son supuestos que debemos de manejar. Según Barro, este modelo que él trata de explicar acerca del gasto, gasto gubernamental productivo, le llama él, en este caso, él separa los efectos del modelo en dos. El primero es un efecto positivo. Y el efecto positivo, si ustedes quieren anotar, está dado por tau, que es la tasa impositiva, de 1 menos alfa entre alfa. O sea, usualmente en este tipo de modelos, estos tipos de modelos son modelos tipo Cobb-Douglas o modelos AK, así se les denomina en macroeconomía. Pero lo interesante de esto son las conclusiones a las que nosotros podemos llegar a través del modelo. Existe un efecto positivo en la economía porque a mayor ingreso, mayor gasto gubernamental. O sea, lo que nosotros decimos es, si el gobierno capta más ingresos, esos ingresos los invierte en la economía a través de programas y proyectos. Y eso genera un impacto positivo en el crecimiento económico. Entonces se va a dar por esta ecuación, muchachos. Esta ecuación que yo tengo acá, tau, tau elevado a la 1 menos alfa entre alfa. Impacto positivo. ¿Por qué es impacto positivo? Recordando un poquito, porque a mayor captación, a mayor impuesto, se supone que es mayor captación de ingresos fiscales. A mayor ingresos fiscales, nosotros podemos cubrir todas las necesidades que tenemos a través de la intervención del Estado, a través de sus programas y proyectos. Entonces ahí hay un efecto positivo. Nosotros, el ingreso fiscal, nosotros lo tenemos por tau multiplicado por y. Tau, que es la tasa impositiva, por y en el periodo t. Claro, aquí debí de ponerle sub t, ¿verdad? Y lo que nosotros decimos precisamente es que los ingresos fiscales son iguales a los gastos totales y por lo tanto el déficit o superávit va a ser igual a cero. O sea, el saldo presupuestario va a ser un saldo equilibrado y ese es uno de los supuestos fuertes que está asumiendo el modelo de Barro. Esta es la condición de equilibrio que permite sustituir en la función de producción la L, si nosotros miramos, por ejemplo, los modelos de crecimiento de Cobb-Douglas, recordarán ustedes que era la multiplicación de A, que es una constante que representa el nivel tecnológico, multiplicado por K y multiplicado por L. K, que es el capital, y L es la mano de obra, y tanto K y L están elevados a la alfa y a la beta, y la sumatoria de alfa más beta es precisamente igual a 1. Pero no quiero entrar mucho a esto, porque al fin y al cabo lo que vamos a interpretar es precisamente estos dos efectos que está diciendo Barro con respecto a la intervención o al tamaño
del gobierno visto a través de un modelo. Pero también los efectos son negativos y en este caso el efecto negativo es captado en el modelo por S, que significa ahorro. Y recuerden ustedes que en macroeconomía nosotros hemos dicho que el ahorro es igual a la inversión. Entonces, el ahorro es afectado por 1 menos tau. Recuerden que 1 menos tau representa realmente como el factor del ingreso disponible que nosotros tenemos para ahorrar. Entonces, en este caso, entre más alto es el impuesto, el nivel de ahorro es menor y si el nivel de ahorro es menor, por lo tanto, la inversión tiende a caer. Entonces, por eso dice, este efecto negativo, ya entre más impuestos que financie el gasto, esto desincentiva al ahorro y a la producción. Recordando, como yo les había dicho, partimos de que la inversión es igual al ahorro, donde S es el ahorro, tau es la tasa impositiva, por lo tanto la expresión S por 1 menos tau nos indica la porción del ahorro después del pago de impuestos. O sea, después del pago de impuestos, y si los impuestos son a medida, los impuestos son más altos, entonces el nivel del ahorro e inversión tienden a caer. Muy bien. Permítanme que alguien está... Muy bien. En las ecuaciones, dice, nosotros partimos de las ecuaciones de Cobb-Douglas o funciones AK, y las funciones AK es igual a la producción YT, Y en el periodo T, que es la producción actual, es igual a, que representa el factor capital, y este muchas veces se mantiene constante, elevado a la, multiplicado por K elevado a la alfa, y G, vamos a sustituir L por G en este modelo. L, que es la mano de obra, lo vamos a sustituir por el gasto del gobierno. El gasto del gobierno elevado a la 1 menos alfa. Si nosotros sumamos las exponentes de esto, alfa más 1 menos alfa, vamos a tener siempre el resultado va a ser igual a 1. Donde A es el factor tecnológico, K es el capital, G es el gasto del gobierno, es un gasto productivo, alfa es el aporte al capital, al crecimiento, es el aporte que tiene el capital al crecimiento, y 1 menos alfa, que es el aporte del sector público al crecimiento económico. Por lo tanto, entonces la función fundamental de crecimiento va a ser la siguiente. Ya aquí hay un montón de matemáticas que nos hemos comido para llegar a esta ecuación. Por favor, cópienla. Y es igual a S, que es la tasa de ahorro, multiplicada por 1 menos tau, ¿sí? Multiplicado por A, que es el factor tecnológico, elevado a la 1 entre alfa, multiplicado por tau. Recuerden ustedes que yo lo puedo sustituir, el tau lo puedo sustituir por la G, porque yo estoy haciendo un supuesto básico. Y el supuesto básico que yo estoy haciendo es que todos los gastos están siendo financiados a través de impuestos. Entonces, solo que va a cambiar, en vez del gasto de 1 menos alfa, vamos a poner tau, ¿sí?, elevado a la 1 menos alfa entre alfa. Menos, y en este caso, delta más n, delta que representa como la tasa de depreciación del capital físico en el país, y n, que representa la tasa de crecimiento poblacional. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros podemos ver que esta es la función de la ecuación fundamental de crecimiento propuesta por Barro,
Y lo importante es ver, por ejemplo, medir el efecto negativo dentro de la economía y el efecto positivo que puede generar el incremento o disminución de los impuestos, y que todo este término va a ser igual, va a ser diferente de cero. Si nosotros lo representamos a través de una función cuadrática, que a lo mejor lo vamos a hacer, entonces hay dos valores críticos en donde, en donde la tasa de crecimiento va a ser negativa. Por ejemplo, cuando tau es igual a 1, ¿sí? Si esto es igual a 1, entonces si ustedes multiplican la tasa de ahorro por 1 menos 1, es 0, y todo valor multiplicado por 0 es igual a 0, y por lo tanto, entonces van a ver que solo va a quedar este valor. Este valor va a ser uno de los intersectos y me va a decir que cuando el impuesto es igual a 100%, en vez de crecer la economía, lo que ha hecho es desacelerar y contraer el crecimiento económico a un factor, ¿sí?, de delta más la tasa de crecimiento, o sea, la tasa de depreciación del capital físico más la tasa de crecimiento. Esto va a ser un factor negativo. Ahora, si tau es igual a 0, pues aquí no afecta, aquí es positivo, porque ustedes dicen la tasa de ahorro 1 menos 0, que es igual a 1, es igual a la tasa de ahorro, pero aquí sí ustedes van a poner 0. Y todo número multiplicado por 0, todo esto va a tender totalmente a 0. Y por lo tanto me vuelve a quedar una tasa negativa de crecimiento. En este caso, cuando yo hago la función cuadrática, entonces por eso es que yo tengo estos valores, y estos valores me están indicando precisamente eso, cuando la tasa de impuestos es igual a 0 y cuando la tasa de impuesto es igual a 1, aquí es 1 o igual a 100%, también la tasa de crecimiento del PIB va a estar marcada precisamente por la depreciación. Recuerden que la depreciación lo que hace es disminuir el valor de los bienes de capital, ¿verdad?, por el uso y el deterioro y todo lo demás. Y en este caso, el efecto negativo que tiene la tasa de crecimiento poblacional, eso significa que a una mayor tasa de crecimiento poblacional, usualmente esto castiga a la tasa de crecimiento óptima, reduciéndola. Entonces, nosotros nos movemos en un margen de impuestos, ¿sí?, de 0 a 1 o de 0 a 100, como ustedes lo quieran ver. Y en este sentido de 0 a 100 aquí, perdón, o a 1, y en este sentido, entonces, cualquier variación en los impuestos, cualquier aumento en los impuestos, si nosotros no estamos en el impuesto óptimo o en el gasto óptimo, porque esto al fin se va a transformar en un gasto óptimo, nuestro nivel de crecimiento económico, porque aquí en Y tenemos la tasa de crecimiento del PIB, va a ir incrementando. Vamos a llegar al máximo valor, y este máximo valor va a estar dado precisamente por el gasto óptimo. El gasto óptimo generado por el Estado me va a asegurar la tasa óptima de crecimiento económico. Pero si yo sigo incrementando impuestos más allá de tau estrella, que representan los impuestos óptimos que me aseguran precisamente una tasa de crecimiento óptimo, lo que va a suceder con la función de crecimiento económico es que en vez de crecer, va a ir disminuyendo hasta hacerse totalmente negativa. Ya vamos a ver cuál es la propuesta cuando lo veamos con una función cuadrática. El modelo de Barro relaciona la tasa de crecimiento de la economía y la tasa impositiva vista antes en la relación impuestos-PIB o presión tributaria. La presión tributaria, recuerden ustedes, o presión fiscal, es un término económico para referirse al porcentaje de los ingresos
que los particulares y las empresas y todos los agentes, ¿verdad?, aportan efectivamente al Estado en concepto de tributos en relación al Producto Bruto, al Producto Interno Bruto. De este modo, la presión tributaria de un país es el porcentaje del PIB recaudado por el Estado por impuestos, tasas y otros tributos. Nosotros aquí estamos haciendo precisamente y estamos diciendo que los impuestos óptimos es igual al factor 1 menos alfa. Y recuerden ustedes que 1 menos alfa representaba precisamente el exponente del gasto del gobierno. El gobierno estaba elevado a la 1 menos alfa y 1 menos alfa representaba la contribución que tenía el sector público al crecimiento económico cuando nosotros lo miramos a través del modelo acá. Me voy a retroceder un poquito para recordarles un poco esto. Miren, alfa representa la contribución del capital al crecimiento económico y 1 menos alfa representa la contribución del gasto público o de la intervención del gobierno al crecimiento económico. Entonces, yo aquí tengo una igualdad y yo digo, el impuesto óptimo es igual a la contribución que realiza el gasto público. Y la contribución del gasto público al crecimiento económico está dada por 1 menos alfa. En el gráfico anterior, el que habíamos visto, cuando tau, que nosotros lo ponemos así, es igual a 0 o es igual a 1, la tasa de crecimiento económica es negativa. Esto representada precisamente, dice, por, permítanme, representada precisamente por el término 1 entre la sumatoria de delta más la tasa de crecimiento poblacional. Tau estrella representa la tasa de impuestos óptimas. O sea, aquí entonces en esta teoría se presenta que existen impuestos óptimos, que la labor muchas veces del técnico es decirle a los funcionarios, a los políticos, disculpe si usted sigue incrementando impuestos, lo que va a suceder es que la recaudación fiscal va a caer o lo que va a suceder es que usted va a desacelerar el crecimiento económico en la economía. Entonces, hay que estar atentos a eso porque muchas veces con reducción de impuestos se logra crecimientos económicos siempre y cuando nuestro impuesto esté excedido del impuesto óptimo que nosotros hemos estimado. Por eso dice tau estrella representa la tasa de impuestos óptima. Después de este nivel el crecimiento económico disminuye. Antes, la tasa no ha logrado el máximo crecimiento. O sea, nosotros logramos el máximo crecimiento precisamente en tau estrella. Si nosotros incrementamos los impuestos antes de ese tau estrella, lo que nos va a generar es un impacto positivo, que era precisamente lo que decía Barro cuando estaba analizando los efectos de tau elevado a 1 menos alfa entre alfa, ¿verdad? Que es lo que nosotros estábamos diciendo. Pero después del punto óptimo, si nosotros seguimos incrementando impuestos, lo que va a suceder es una caída de la producción. Tau estrella es igual a 1 menos alfa. Esta es la tasa óptima, recordando la condición de equilibrio. ¿Y cuál es la condición de equilibrio? Que los ingresos fiscales son iguales a los gastos. A la propuesta de Barro se puede trabajar en la siguiente función. La función que nosotros vamos, y si quieren anoten esta, menos beta sub 0 más beta 1, x1, menos beta 2, x al cuadrado 2, más el error. Donde x representa la relación gasto-PIB, que es lo que nosotros vamos a buscar,
y Y representa la tasa de crecimiento del PIB, E que representa el factor de error en la ecuación. Por lo tanto, entonces veamos este ejercicio antes de que se nos acabe el tiempo. En una economía se trata de determinar el crecimiento óptimo en la economía si la función de crecimiento que nosotros tenemos es igual a Y, igual a menos 30 más 170X. Recuerden que la X representa la relación gasto-PIB menos 200X elevado al cuadrado. En este caso, entonces nosotros vamos a derivar Y en función de X o en términos de X y simplemente recuerden ustedes que la derivada de una variable que está elevado a la 1 es la constante que le acompaña, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos 170 menos, escribimos el menos y cuando nosotros tenemos exponentes arriba de 2, entonces bajamos el exponente y lo multiplicamos precisamente por la constante que acompaña a la variable que está elevada y al número elevado, ¿sí? O al exponente, nosotros le vamos a restar menos 1. Por eso entonces nosotros vamos a tener menos 2 que multiplica a 200 por X. Una vez que nosotros tenemos esto, lo que nosotros vamos a intentar es despejar para X. X representa para nosotros entonces la relación gasto-PIB. Por lo tanto, nosotros decimos, una vez derivada, la primera derivada de la función de crecimiento, que es 170 menos 400X igual a 0, este 70 pasa al otro lado de la igualdad y pasa con signo contrario, menos 170, este menos 400 que multiplica X pasa a dividir, menos por menos se van, menos y menos se van, y nosotros tenemos 170 entre 400, que es igual a 0.425. O 42.5% representa la intervención del Estado, ¿sí? Esta economía es muy dependiente del Estado, es un ejercicio, y lo que nos está representando ese 0.425 es la relación gasto-PIB. Si nosotros sustituimos la X, que es la relación gasto-PIB, en la ecuación original de crecimiento económico, entonces nosotros vamos a tener menos 30 más 170 por 0.425 menos 200 por 0.425 elevado al cuadrado y al final nos va a dar una tasa óptima de crecimiento del 6.13% o 12.5%. ¿De cuánto es el gasto, la intervención del Estado? Pues la relación del tamaño del Estado va a estar dado por gasto PIB, que va a ser igual a 42.5, gastando o invirtiendo nosotros, manteniendo un gasto de 42.5, vamos a asegurar precisamente una tasa de crecimiento del 6.13%. Si ustedes aumentan y hagan la prueba, por favor, aumenten ustedes a un 50, de 0.42 a 0.50. Y también háganlo a 0.30 para que ustedes estimen la tasa de crecimiento y van a ver que la tasa de crecimiento cuando el impuesto es menor, el crecimiento es menor, pero la tasa de crecimiento cuando el impuesto es mayor al tamaño óptimo del Estado, que es 42.5, lo pasan a 50, van a ver que la tasa de crecimiento también es menor. Muy bien. Mañana voy a ver la curva de Laffer porque no me va a dar tiempo para verla, pero tiene la misma lógica. Solo que en la curva de Laffer nosotros tenemos los ingresos tributarios versus la tasa impositiva. La tasa impositiva vista a través de la relación impuestos o ingresos tributarios entre el PIB. A eso nosotros le denominamos presión tributaria. Ok, muchachos.
dejamos hasta aquí la clase y... Lick, esta clase, ¿dónde va a estar disponible para volverla a ver? Es que hoy tuve problemas de conexión aquí en mi trabajo y no pude escuchar bien bueno. algunas cosas. No, ahí en el canal. Perfecto, muy amable, gracias. Ok. Gracias, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes, cuídense. Lick, allá.